Vaya Gran Premio de Hungría. Sí, sí, ya estoy cerrando la maleta para Spa y aún tengo muchísimas cosas en la cabeza que contaros de lo que pasó en Hungría. Básicamente de dos acciones que son las que vamos a analizar. Todo el embrollo entre Norris, el Muro y Piastri y el accidente o el golpe, el toque entre Hamilton y Verstappen, entre Verstappen y Hamilton. ¿De quién fue culpa lo primero? ¿Qué pasó exactamente? ¿Se equivocó McLaren o fue demasiado reticente Norris a hacer la posición? Lo vamos a ver. Y también os voy a decir quién para mí fue culpable, si es que alguien lo fue, en ese incidente entre Verstappen y Lewis Hamilton. Venga, vamos allá. Si os gustan, me dejáis vuestros comentarios, ¿eh? Y os suscribís al canal, campanita, like y adelante, que vendrán muchos más. Y antes que nada, empezamos con la noticia del día. El anuncio de Audi de que este hombre, Mattia Binotto, el ex de Ferrari, será el jefe técnico y de operaciones, o sea, el amo y señor de las operaciones de Audi F1 en su proyecto de retorno a la categoría máxima del automovilismo. Cuidado, porque eso significa que Andreas Seidel y Hoffman se caen de la lista y no seguirán unidos a ese proyecto que habían arrancado y que estaban construyendo poco a poco con esa adquisición de Sauber y en 2026 la entrada de Audi. No son buenas noticias, para nada. A corto plazo no son buenas noticias. Cuando hay cambios de estos importantes, significa que detrás de o debajo de ellos va a haber también un movimiento importante y por tanto hasta que no entre, se siente y tome el control total de las operaciones del equipo, se perderá tiempo, se perderá recursos, se perderá energía y dinero hasta que todo este empieza a cuajar y este hombre tome las riendas de ese proyecto de Audi en la Fórmula 1. No empieza muy bien todo esto para Audi, es un gran desafío, pero estos cambios, a lo mejor hechos a tiempo, eso sí, y el tiempo lo dirá, 2026 veremos si realmente estos cambios han ayudado al proyecto a cambiar y, por tanto, a mí es un tío que me cayó bien, Binotto. No hizo un mal trabajo dentro de Ferrari y, por tanto, me alegra verlo de nuevo en la parrilla. Veremos qué pasa sobre todo con Andreas Seidel, si se queda en Audi o pasados los 6 meses o el año de jardincito que tiene, va a volver a algún equipo. Ya está, quería comentároslo porque es la noticia fresca de esta tarde. Pero vamos al tema. Vamos a ver lo que pasó realmente con McLaren, con Norris, con Piastri y con el Muro. Una cosa, empezamos con problemas. No significa que eso tuviera una incidencia en la arrancada de Lando Norris, pero sí que tuvieron que cambiarle piezas del acelerador. Y eso, hasta donde yo sé, no tuvo influencia en el momento de la salida, pero sí que es verdad que Lando Norris perdió esa primera posición y eso fue clave en el desarrollo de lo que pasó después. Por el interior, ahí estaba Oscar Piastri, se metió, consiguió la primera posición, mientras que Norris y Verstappen intercambiaban ahí posiciones, con Verstappen yendo por fuera, al final devolviendo la posición. Para mí es este momento en el que Red Bull le dijo a Verstappen, mejor déjate pasar la posición o intercambia la posición con Norris para evitar una sanción. Para mí era más un incidente de carrera que otra cosa. Le estrangulan, sí, pero es que estaban los tres y al final los tres se acaban dejando sin espacio. Quizás más valoración de comisarios deportivos que no hicieron ninguna sanción, pero seguramente que por radio dijeron a los hombres de Red Bull, cuidado, que si vamos a investigación le va a caer una sanción, pero quizás valoraron más negativamente la reentrada en pista, que fue a toda velocidad y podía haber sido peligrosa, sea como fuera la posición. Y lo vamos a ver en estas gráficas que tanto me gusta enseñaros. Fue la siguiente: después del intercambio de posiciones, aquí la veis, vuelta 3 entre Verstappen y Norris, queda clarísimamente con Piastri yendo mucho más rápido, incrementando el ritmo más rápido que Lando Norris, por detrás Verstappen y por detrás Hamilton. Viene la primera parada. El primero que tira el ancla, el primero que entra en boxes. Hamilton, aquí lo veis, entra en boxes, cae posiciones, responden bien desde McLaren entrando primero a Norris para defender esa posición y después entran a Oscar Piastri. Red Bull a su bola. Yo creo que error de estrategia aquí de Red Bull, que deja al piloto en pista y funciona el undercut de Lewis Hamilton, porque cuando vuelve pierde esa
tercera posición que tenía ganada en ese momento. Yo aquí cuando pasó esto digo, ostras, Red Bull va a una parada. Va a intentar ir a una parada, va a intentar alargar el primer stint hasta la vuelta 30 para ir hasta el final con el duro. Pero no entendí este movimiento de Red Bull en esa pérdida de posición con Lewis Hamilton y luego solo estirando el stint 2 vueltas. Sea como fuera, esto queda de esta siguiente manera y ¿qué pasa? Vuelve, vamos pasando las vueltas y hay otro, no sé si undercut, pero una anticipación de vuelta, ahí lo vemos, de Lewis Hamilton cuando estaba luchando posición con Max Verstappen. Entra a boxes y a partir de aquí empieza a recuperar tiempo. El tiempo perdido en pista era en 20 segundos, eso es la ventana que tenía McLaren para cubrir la posición. En ese momento estaban a 30 segundos, pero empieza a recortar rápidamente el tiempo. ¿Por qué no reacciona instantáneamente McLaren en ese momento? Vamos a hacer un poco de zoom de esta situación aquí. ¿Por qué no reacciona en esa vuelta 39 cuando entra Hamilton? No era necesario. La situación óptima es decir, vamos a aguantar un poco más, unas vueltas más con ese juego de neumáticos, porque esas vueltas nos pueden hacer falta al final de la carrera, teniendo un neumático un poco más fresco. Por tanto, no reaccionan enseguida a ese ataque o a esa entrada de boxes de Lewis Hamilton, sino que demoran un poco más su reacción. ¿Y qué hacen cuando ven que Hamilton empieza a recuperar rápidamente el tiempo? La lógica, lo que dice la computadora es vamos a entrar primero al hombre que está más cerca de Hamilton, que en ese caso era Lando Norris, y luego en la vuelta siguiente entramos a Oscar Piastri. Yo cuando pasó esto, y además esperaron 2 vueltas más, fueron al límite de la ventana. Yo cuando pasó esta situación pensé que aquí McLaren había hecho un cambio de posiciones de manera más políticamente correcto y había priorizado a Norris, que está delante del campeonato, haciéndole un undercut entre compañeros de equipo. Yo eso es lo que pensé en ese momento. Bueno, a mí no me gustó esa situación, pero pensé, bueno, estaba claro y estaba hablado de que el número 1 es Norris y que en una situación de este tipo va delante para poder luchar de tú a tú, quién sabe al final del campeonato sí con Verstappen, pero esos puntos eran importantes porque no cambian los puntos que suma el equipo, pero sí quien los suma de pilotos. Y por tanto se consuma, vamos a decir, ese undercut de Norris a Oscar Piastri. Pero el plan de McLaren era el óptimo, es decir, estaba bien hecho. Y además luego le pidió intercambio de posiciones. Habían hecho lo que se había dicho el ordenador, lo que se había hecho la estrategia óptima perfecta, era aguantar algunas vueltas más, entrar primero a Norris, entrar después a Piastri y intentar hacer un cambio de posiciones en el que no perdieran tiempo. En pista, en el que no perdieran tiempo. Y por tanto, el ordenador marcaba fantásticamente. Y además estaban convencidos de que los pilotos obedecerían a rajatabla, porque es lo que se había hablado antes de carrera. Pero eso no pasó. Y Norris, que estaba liderando la carrera, en lugar de aflojar, fijaros, un ritmo realmente rápido que ninguno de los que estaban en ese momento en pista pudo seguir, hasta que finalmente, vuelta 68, se deja adelantar. Hubo muchos mensajes de radio, muchísimos. Y al final la situación se puso peligrosa. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa? Aunque Norris hubiera querido hacer el cambio justo a la última vuelta antes de cruzar la meta para que todo el mundo lo viera, como ya hemos visto en alguna otra ocasión, creo recordar Senna Berger, imaginaros que sale un safety car. Cuando sale un safety car, en las últimas vueltas, y se acaba la carrera detrás del safety car, no se puede adelantar, se retira el safety car, pero ya no se puede adelantar. Hubiera sido imposible cambiar de posición sin algún tipo de penalización o penalizar más de una posición. Por tanto, era el riesgo que estaba asumiendo en ese momento Lando Norris, que un safety car hubiera ido hasta el final y no se hubiera podido cambiar la posición. Yo creo que fue una manera de hacer un pulso. Vamos a ver si el equipo hasta dónde reacciona. Vamos a ver si tengo suficiente fuerza como para mantener ese o no acatar esa orden de equipo. Para mí, McLaren hizo la estrategia óptima, pensando que tenía 2 pilotos jóvenes que hacían caso a todo lo que le dijeron desde el muro. Y no fue así. Y estoy seguro que de esta van a aprender, que a lo mejor hay que anticipar un poco más esta reacción a la parada de Hamilton y hacer una inversa parada para que cuando vuelvan de la parada se mantengan las posiciones que habían antes y que habían sido las que había definido esa primera vuelta, esa salida en la que Piastri quedó por delante de Lando Norris. Me gustaron varias cosas del McLaren. Me gustó mucho que no se apretara el botón Andrea Stella, que dejaran en manos del ingeniero
de pista llevar toda esta situación y que al final a quien hiciera caso Lando Norris fuera el mensaje de el ingeniero de pista. Me gustó mucho no oír esa llamada de Andrea Stella o de Zak Brown, que no estaba en el circuito, pero es igual, de un team principal diciendo acata las órdenes o déjate adelantar. Eso para mí es al final una humillación para el trabajo de equipo, para el trabajo del ingeniero, que sudó, y sudó muchísimo para que al final sucediera esta situación. No me gustó Lando, no me gustó. Todas estas vueltas de aquí demostrando que tenías más ritmo que Piastri quedó clarísimo, no hacía falta poner en duda y poner tristeza en una celebración que hubiera sido un gran éxito para el equipo. Y también me gustó mucho aquel mensaje de recuerda que para ganar algún día vas a necesitar a tu compañero de equipo y que para ganar algún día vas a necesitar a tu equipo. Y eso es así. Ha sido así y será así en la Fórmula 1. Aquí un piloto solo no gana nada. Ni Max Verstappen, que intentó todo con Lewis Hamilton y que es el siguiente protagonista de nuestro análisis. Pero yo creo que McLaren tiene que aprender de este fin de semana. Sí, tiene que aprender que ya tiene dos pilotos que son más maduros de lo que muestra su carnet de identidad o su fecha de nacimiento y que lo quieren todo. Y que todo significa también ser más rápido que su primer rival. Y el primer rival, aunque no les guste decirlo, es su compañero de equipo y tendrán que lidiar con ellos si quieren ser algún día campeones del mundo para que no vuelvan a suceder estas situaciones que yo estoy seguro con el tiempo, sobre todo Lando Norris también va a ver que no le ha favorecido en nada. Aunque tenía también el razón en decir, ¿por qué me habéis puesto delante? Bueno, pues esto seguro que la teoría es la que es y al final la práctica la van a tener que cambiar para que no vuelva a suceder este tipo de, no incidentes, pero situaciones que no son agradables para nadie. Yo creo que nadie quedó beneficiado de nada, porque ni Piastri sonrió bueno, tampoco es la alegría de la huerta, pero tampoco sonrió tanto como estamos acostumbrados, ni Norris con la cara de tristeza. Seguro que se han tensionado demasiadas cosas que no hacía falta porque hubiera sido un grandísimo resultado para el equipo este fin de semana de McLaren en Hungría. Ay, pero como vendrán otras, estoy seguro, porque están en un gran momento de forma. Fijaros el primer randa, el ritmo de la primera tanda, como os decía, el más rápido Piastri, por detrás Lando Norris, Hamilton, Verstappen y en definitiva todo el grupo. No me voy a entretener mucho los ritmos porque además hubieron cambios de posición, hubo mucho tráfico, es un circuito, ya sabéis, que es muy complicado adelantar y en el que los ritmos a veces, y por la diferencia de compuestos que hubo entre unos y otros, pocas cosas nos tienen que contar. Fijaros en el último ritmo Norris, 22.3, Piastri 22.3 prácticamente en el mismo ritmo. No es esto, porque tuvieron que cruzar posiciones y por tanto Lando Norris tuvo que frenar. Pero bueno, esta es una cosa. Y ahora vamos a para el otro, ese incidente entre Verstappen y Lewis Hamilton. Pues sí, porque ese incidente no determinó la carrera, ni casi el resultado, pero sí que dejó algunas dudas, al menos por mi parte. Yo, en cuanto vi el incidente, y teniendo en cuenta aquella premisa tan dicha por activa y por pasiva, y emitida desde comisarios deportivos, desde la FIA, en que no se tienen las consecuencias, para mí, y cuando estábamos en la retransmisión de ESPN, dije, para mí esto debería ser sancionado. Hubo una investigación y al final no se sancionó. Pero vamos por partes. Estaba Hamilton defendiéndose de los ataques de Verstappen, que venía desesperado, venía enfadadísimo con la estrategia que le había hecho el equipo. Voy a decir, una estrategia no que fuera mala, pero sí más conservadora, más pensando en defenderse de Lewis Hamilton y asegurar esa tercera posición, que no ir al ataque a por las dos primeras posiciones de podio, y eso le enfadó mucho a un hombre que está acostumbrado y a un equipo que están acostumbrados a ganarlo todo y a luchar siempre por todo, y por todo dígase la victoria. Bueno, sea como fuera, venía Verstappen con neumático medio, Lewis Hamilton con el duro, venía mucho más rápido, pero Hungaroring es complicado de adelantar. Sea como fuera, lo intenta, se tira lejísimos, bloquea ruedas mientras Hamilton además había tenido que adelantar otro coche y por tanto no estaba completamente a la derecha, sino que se había situado a media pista, y en ese bloqueo
que se pasa completamente de frenada, acaba colisionando y hemos visto aquella imagen icónica ya de la Fórmula 1, que es el Red Bull volando prácticamente con dos ruedas delanteras en el suelo y las dos de atrás levantadas. Siguen los dos sin daños graves, Verstappen pierde posición, pero Hamilton consigue llegar a la tercera posición. Y aquí esto para mí es clave. Si aquí uno de los dos hubiera resultado dañado, sobre todo Hamilton, la decisión de comisarios deportivos estoy seguro que hubiera sido diferente a esta. Diferente a la que emitieron y que no dejó sanción para Max Verstappen ni tampoco para Lewis Hamilton, porque en las declaraciones postcarrera, y ahora leeremos el comunicado entero porque vale la pena que os lo lea enteramente lo que dice para que luego podáis analizar. Yo ya os digo que no estoy de acuerdo con el comunicado. Dice que Verstappen acusó a Hamilton de moverse en la frenada. Todos yo creo que tenéis en la imagen en mente de lo que pasó, ¿vale? Vosotros a primera vista, o todos emitimos nuestro juicio, y luego, claro, está la investigación de comisarios deportivos que analizan los datos, y eso también les da un punto de vista mucho más verídico a la hora de tomar decisiones. Y es importante que leamos exactamente lo que dicen. Dice que estudiaron las declaraciones de los dos pilotos, de la posición, de la telemetría, del tiempo, del vídeo, etc, etc. Bien, punto 1. Punto 2. Describe lo que pasó al acercarse en la curva 1, se tocaron el coche 1 y el coche 23, adelantaron al coche 23, perdón, ambos coches adelantaron el coche 23, que el coche 44, Hamilton, volvió a la línea de carrera, a la trazada, antes de la frenada de la curva 1 y que luego empezó a girar. Hasta aquí todo bien. Adelantan al Williams, se pone otra vez en su línea trazada y empieza a frenar y a girar para hacer la curva 1. Luego dice, atención, importante, el coche número 1, Verstappen, se acercó a la curva, llegó a la curva más rápido que las vueltas anteriores, debido al DRS, estaba en DRS abierto, y llegó más rápido al punto de frenada que en anteriores ocasiones. Y que frenó en el mismo punto exacto que las otras vueltas. Mal, si vienes más rápido y frenas en el mismo punto, significa que o antes frenabas demasiado pronto o te vas a pasar de frenada. Dice que el piloto del coche número 1 argumentó que el número 44 que Hamilton había hecho un cambio de dirección en la frenada. El piloto Hamilton dijo que simplemente estaba siguiendo su trazada como lo había hecho normalmente. Y, entre paréntesis, pone que sí, que eso que había dicho Hamilton fue confirmado con el vídeo y la telemetría. O sea, tenemos a Verstappen que llega con más velocidad y que frena en el mismo sitio que con menos velocidad. Ha pasado. Y tenemos otra evidencia de vídeo y telemetría de que Hamilton traza de la misma manera y empieza a girar en el mismo punto que las vueltas anteriores. De aquí, de los dos, hay uno que está haciendo algo diferente, que es Verstappen. Hamilton lo está haciendo como todo. Dice, está clarísimo, it was clear, era claro que el coche número 1 bloqueó las dos ruedas delanteras al acercarse a la curva 1, antes de que ocurriera el impacto después de perder la trazada natural para un adelantamiento o una maniobra de adelantamiento. O sea, que no solamente, que ya se había pasado completamente, incluso de lo que era una maniobra de adelantamiento, por bloquear las ruedas delanteras. Y siempre hemos leído en los comunicados de comisarios deportivos diciendo que cuando el piloto pierde el control del coche y pierde la trazada natural por bloquear y hay un contacto, es cuando se sanciona. Aquí clarísimamente nos está diciendo que Max Verstappen había bloqueado y que se había alejado de la trazada natural para adelantar. Es clarísimo. Si nos vamos a la foto anterior, esta trazada no hubiera trazado, no hubiera hecho la curva. Max Verstappen, que además iba bloqueado antes de tener el impacto de la rueda trasera con la de Hamilton, que estaba haciendo, como dice el comunicado, su trazada natural. Pero aquí empiezan las cosas que creo que pueden haber cambiado lo que para mí era una situación clara de penalización. 5 o 10 segundos, da igual, pero hubiera perdido posición Verstappen con Carlos Sainz. El piloto del coche 44, Hamilton, declara que para él
fue un incidente de carrera. Esta parte yo creo que es decisiva. ¿Por qué? Para minimizar un poco la tensión, porque a Hamilton no le cambiaba nada la posición de... Hombre, pues seguramente le iba mejor que sume puntos aquí que no que lo sume Sainz por la clasificación del Mundial, seguramente. Pero este momento en el que Hamilton saca hierro del incidente es el que seguramente hizo que los comisarios deportivos no penalizaran a Max. Pero para mí no es suficiente. No es suficiente. Para mí todo lo anterior era suficientemente motivo con datos como para considerar que él había provocado una colisión. Sigue diciendo el comunicado que mientras que Hamilton decía que para él había sido un incidente de carrera, curioso porque podía haber acabado con su carrera, pero es una tendida de mano bestial de Hamilton hacia Verstappen. Ya veremos si se la devuelve algún día o simplemente es para evitar que los otros los que tenía detrás sumen más puntos, no lo sé. El piloto del, dígase Verstappen, dice que esto era un caso clarísimo de cambio de dirección bajo frenada. Algo que los datos de la Federación Internacional y el análisis ya había dicho que no, pero ponen presión a decir, bueno, ni uno ni lo otro. Él también ha cambiado de dirección, yo me he pasado, pero él ha cambiado de dirección a la frenada y por tanto ni uno ni lo otro. Es un poco el argumento, que ahí cada uno empuja hacia lo suyo. Conclusión de comisarios deportivos. ¿Qué dicen? Los stewards no consideran que esto sea un caso típico de cambio de dirección en frenada. Bien, es lo que habíamos visto antes y hasta aquí estamos todos de acuerdo, pero, pero también determinamos que el piloto del coche 44 Hamilton podía haber hecho algo más para evitar el choque. Sí, claro, esto siempre, claro. Podía haber frenado 50 metros antes, se podía haber ido hacia la izquierda, podía haber entrado a boxes y cambiar neumáticos. He exagerado un poco. Pero, hombre, para mí, la siguiente frase no puedo estar de acuerdo. Accordingly, con todo esto, determinamos que ninguno de los dos pilotos fue no podemos culpar predominantemente a uno o a otro piloto. Y por tanto, no va a haber sanción. Yo creo que después de leer esto, a mí me da la sensación de que si yo, analizando esto, que son datos, y lo que yo vi, para mí sí que hay un culpable más determinante que el otro. Para mí, aquí era una sanción de 5 segundos a tanto. Por tanto, después de analizar todo esto, vamos al VAR y... Para mí, sí, era sanción. Era sanción de 5 segundos y por tanto perdía posición respecto a 5, 10 segundos. Aquí ya un poco va a su criterio porque ya habéis visto que cambia muy a menudo, pero sí, era sanción. Sí, por tanto, luz roja. No estoy de acuerdo con esta decisión de comisarios deportivos, pero bueno, es ok. Bueno, en definitiva, esto es lo que pasó y así lo he visto, así son las cosas y así os las he contado y poco más de un gran premio que fue extraordinario y que nos deja las puertas casi de las vacaciones, porque antes nos tenemos que ir a Spa-Francorchamps, una de las catedrales del automovilismo. Para mí el circuito más bestial de Fórmula 1 del calendario mundial y en el que estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo de Fórmula 1, porque estamos en un mundial extraordinario, nos lo estamos pasando, me lo estoy pasando, seguramente no todos, pero yo estoy seguro que hay mucha gente que se lo está pasando muy bien porque estamos disfrutando de Fórmula 1 de la buena. Y eso, hombre, hemos tenido algún añito que ha sido difícil y que ahora es más difícil aún decir quién va a ganar, porque hasta 7 pilotos ya han ganado en 13 carreras. Hombre, ya nos hacía falta, que llevábamos un 2023 y empezó el 2024 de una manera que ya estábamos, yo ya estaba diciendo, que esto va a volver a ser lo mismo. No porque gane Verstappen o porque gane Red Bull, que ya sabéis que a mí siempre, gane quien gane, estoy contento, porque yo soy amante de la Fórmula 1. Pero sí que la monotonía, bueno, hay que un poco de diversidad siempre nos alegra y nos da acciones como estas, que siempre son divertidas y entretenidas de hablar y de discutir y sobre todo de disfrutar de este deporte que nos gusta tanto. Venga, vamos a Spa, vamos a Bélgica, vamos a hacer la última antes de las vacaciones, que ahora estamos todos muy cansados, pero que luego en 2 semanitas lo echaremos todos de menos.
Venga, viva la Fórmula 1 y la madre que la parió. Suscribiros al canal y dejadme vuestros comentarios. Dos cosas. ¿Quién fue el culpable de... O tres, venga. ¿Os agrada la vuelta de Matías Binotto? ¿Quién fue el culpable o quién se equivocó en el tema de McLaren? ¿Y era sanción a la acción de Verstappen y de Hamilton? ¿Y para quién? Porque seguro que habrá alguien que a lo mejor pueda ser culpable, Verstappen o Hamilton. Venga, saludos.